pero sin autorización de otras personas. La otra característica es que los bienes tradicionales son escasos, es decir, hay solo un número limitado de tierra, por ejemplo, en el mundo. Es escasa, y la forma en la que la forma en la que se distribuyen los derechos de propiedad sobre esa tierra son claves también por eso, porque no todo el mundo puede acceder a tierra, porque la proporción que nos tocaría a cada uno sería bastante pequeña. En cambio, en el conocimiento no hay escasez, o sea, siempre hay nuevas ideas, ¿no? Hay esta cosa de que está en todas partes y que no se agota, ¿no? En los bienes tradicionales la preocupación es sobre el uso, es decir, yo tengo mi pedazo de mi parcela de tierra, ¿no? Y estoy produciendo tomates. Para mí lo que es más importante es el uso que le doy al bien. O sea, el bien como tal no me importa, es el uso. Mi apartamento me interesa porque ahí es donde vivo, el carro es porque es donde me muevo, es el uso lo que estoy protegiendo. Y lo que no quiero que otra gente haga es usarlo, ¿no? En cambio, la preocupación en los derechos de propiedad intelectual es muy distinta. O sea, la razón por la que yo protejo la producción intelectual de alguien es para que esa persona tenga incentivos a seguir produciendo intelectualmente. Es decir, para que no pase que luego, como todo el mundo sabe que hace un esfuerzo por crear algo nuevo, porque cuando uno piensa en una presentación de PowerPoint, no es tanto el esfuerzo, o sea, yo me tomé el trabajo de organizarla, pero no es un esfuerzo muy grande. Pero cuando uno piensa en un proceso de investigación ya de laboratorio que puede tomar 100 años o años investigando un pequeño principio activo para un medicamento y luego sale al mercado y alguien se lo copia, ¿no? Alguien lo hace por uno. Pues entonces, ¿cuál es el incentivo de la gente que viene luego a tener que invertir y tener que gastar 50 años encontrando una cosa que total no tiene crédito, ¿no? Entonces, es mantener el incentivo, esa es la idea detrás de los derechos de propiedad intelectual, y que es muy distinto a los derechos de propiedad sobre bienes físicos. Las otras, básicamente ahí pueden después ustedes mirar las diferencias más precisas, pero la diferencia, en una sola palabra, es que los derechos de propiedad sobre bienes físicos se hacen para proteger y los derechos de propiedad intelectual se usan para incentivar, para producir más, ¿no? Para producir más conocimiento. Entonces, no son un fin en sí mismo, son un medio para cosas. Y ahí están todos los debates sobre este tema hoy. Es qué hacer para crear ese incentivo para que haya más innovación sin tener que proteger los derechos de propiedad intelectual, porque se ha comenzado a ver que los derechos de propiedad intelectual se vuelven muy onerosos. Y ustedes lo han visto, y tal vez en la charla de Pacho de la semana pasada lo vieron en el caso de los medicamentos. Hay un momento en el que esto es demasiado caro. Y también hay mucha incertidumbre sobre cuánto dinero realmente cuesta fabricar un nuevo medicamento. Y hay mucha especulación. Bueno, los laboratorios transnacionales son expertos en decir que eso les costó $1.000 millones, porque es la mejor forma de obtener un derecho mucho más poderoso, mucho más grande sobre su innovación, ¿no? Entonces hay mucha gente pensando en hacer alguna alternativa, en dar premios en lugar de patentes, en hacer como el derecho de propiedad no es un fin, sino es un medio para que haya innovación. ¿Cómo hacer para que haya innovación sin proteger los derechos de propiedad intelectual? Y eso es lo que pasa con el open source. O sea, cuando ustedes piensan en el software y piensan en que hay muchas cosas que ahora están disponibles gratis, ¿no? Programas que ustedes pueden usar y están disponibles gratis. Esa es un ejemplo de que se puede hacer sin cobrar, que la gente puede innovar y puede seguir innovando sin necesidad de que les estén pagando por lo que están haciendo. Pero hay que diseñarlo bien. Entonces, esto es solo un resumen rápido de qué son las patentes. Cuáles son los requisitos para patentar un medicamento.
Básicamente, no se patentan medicamentos, no es claro, se patenta solo el principio activo, o sea, la molécula, ¿no? Lo que tiene por dentro. Y se necesita que sea nuevo, que no sea obvio, o sea, que no es como que cualquiera pueda haberlo descubierto, y que sea útil. Eso es muy importante, y es debatible en muchos de los medicamentos que han sido patentados. Porque además cómo se define utilidad no es tan evidente. Sobre estas cosas, las oficinas de patentes de cada país tienen autonomía. O sea, realmente uno puede, en Colombia podemos decidir qué consideramos nuevo, qué consideramos no obvio, qué consideramos útil. Y en esos temas las oficinas de patentes de nuestros países todavía tienen discrecionalidad. Y es muy distinto cuando ustedes miran, por ejemplo, lo que patenta Brasil versus lo que patenta Argentina o lo que patenta Ecuador. Es muy distinto. Esto es el nivel de regulación global, lo que les estoy mostrando en esta diapositiva. ¿Cómo ha cambiado el nivel de regulación sobre la propiedad intelectual? Y básicamente ustedes ven esa línea como va subiendo. La idea de, digamos, de quienes están a proteger los derechos de propiedad intelectual, que claramente son las empresas multinacionales que son más intensivas en conocimiento, es subir los estándares cada vez más. Entonces todo comenzó con ese acuerdo que les dije del 94, en donde todos nos pusimos de acuerdo en los países del mundo a que vamos a proteger propiedad intelectual, y de ahí en adelante hemos tratado de aumentar los estándares. Lo que tengo en negrita, que ustedes ven que pasó en el 98, en febrero del 2001 y en noviembre del 2001, son los momentos en los que los países en vías de desarrollo y los movimientos de pacientes, sobre todo de VIH en el mundo, hicieron resistencia sobre este tema. Porque lo que hacen los derechos de propiedad intelectual es subir los precios de los medicamentos. Y al subir los precios de los medicamentos, mucha gente no accede. Cuando la gente no accede, digamos, hay resistencia. Y la resistencia vino sobre todo de Sudáfrica, Brasil, por también las altas tasas de VIH. O sea, en Sudáfrica y en Brasil el problema del VIH es una emergencia, digamos, de salud pública. En muchos otros países de África, pero además, cuando ustedes miran Sudáfrica y Brasil, tienen otra característica, que es que son grandes. Eso es otra de las cosas que es importante entender en el comercio internacional y en las reglas del comercio internacional. Si uno es un país chiquito, si uno es Costa Rica o Guatemala, no se enfrenta a los intereses del comercio internacional. Pero si uno es Sudáfrica o Brasil o China ha escapado de esto que les estoy contando durante años. Es el único país que se demoró en firmar el TRIPS 20 años. O sea, lo firmaron hace 5. Eso solo lo puede hacer un país grande. Entonces, es una cosa que hay que tener en mente cuando uno piensa en la movilización social, porque ahí las alianzas son claves, la forma de poder enfrentar la presión aquí. Este es el ejemplo colombiano solo para mostrarles un ejemplo latinoamericano en el que, o sea, qué es lo que pasa por dentro, a qué nos comprometimos. Entonces, primero patentes para medicamentos, luego protección de datos, y ahora cada vez más cosas con el acuerdo de la Unión Europea. Tenemos ahora protección de datos para biotecnológicos. O sea, esto va subiendo y subiendo. Esta es para lo que queda espacio, ¿no? O sea, porque me parece importante decirles que no están tristes, o sea, que nos comprometimos a proteger propiedad intelectual y entonces estamos condenados a no acceder a medicamentos.